izquierda y la circunfleja. Este es el tronco de la coronaria izquierda. Y la coronaria derecha. Vamos a hablar de las dos arterias que salen del corazón. El lado izquierdo es importante porque se divide en dos. Entonces, todo lo que esté relacionado con la circulación, la irrigación, especialmente el músculo, ¿no?, del pericardio, el endocardio, el músculo cardíaco, ¿no?, nos vamos a referir a trastornos por disminución de flujo o por corte brusco de flujo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores que llevan a angina de pecho o infarto de miocardio y a veces a la muerte? Entonces, eso es para que se ponga en contexto. Seguro que ese corazón lo van a recordar. Porque si dibujo uno bonito, no. Eso está en el libro. Por favor. Então, vamos para frente. Cardiopatía coronaria o cardiopatía isquémica. Este es un enfoque que yo lo doy. No es el mejor, no es el único. Ustedes van a ver en los libros, van a ver en el internet, y eso es lo que se debe hacer, investigar. No quedarse solamente con una versión. Lo que le dice la televisión nada más, hay que ir a leer, hay que preguntar, hay que charlar con gente que sabe, digamos, en los temas generales, pero en lo que se refiere a la cardiología, pues tienen que investigar donde haya artículos creíbles, libros y revistas, porque el internet y la IA me decepcionaron. En mi tema, ¿no?, en cardiología había un error. Entonces, ¿quiénes hacen eso? Inclusive en Wikipedia a veces, porque lo que lo hacen no creo que sean los que tienen alta experiencia. Debe ser a veces hasta estudiantes, que no quiero decir que no saben, debe ser los mejores, pero a veces uno se equivoca más fácil. Digo yo que no es mala la inteligencia artificial y los conocimientos que se pueden acceder por el internet, pero tienen que verlo con sentido crítico. No es que el internet dice, entonces ya es definitivo, es un dogma, hay que hacerlo. No, hay que verlo, hay que buscar otras formas de información y sacar su conclusión. Conocimiento constructivista. Lo que dice el docente también no es definitivo, porque el docente se puede equivocar. Muy bien, cardiopatía coronaria. Quiere decir que hay un trastorno cardíaco iniciado por un problema en las arterias que irrigan el corazón. También se llama enfermedad aterosclerótica coronaria. Ahí nos está hablando ya de un factor genérico que es el que nos va a llevar al trastorno coronario, la aterosclerosis o arterioesclerosis también se dice, ¿no?, para hablar solamente de las arterias. Bueno, y empezamos con epidemiología. Cuando uno empieza a hacer una historia clínica, viene el paciente, uno más o menos ve su edad cuando va entrando y su sexo, y se fija ya en la historia y dice, paciente varón de tantos años de edad. Y inicialmente decimos, ¿de qué se puede enfermar una persona a esta edad? Lo primero que tenemos que pensar, la faja etaria.
enfermedades más frecuentes de esa edad. Por ahí hay que empezar a razonar. Los varones se afectan más que las mujeres. ¿Cuáles son las características? En proporción de 4 a 1, antes de los 40 años es de 8 a 1. Quiere decir que los varones se enferman más precozmente que las mujeres, o que el sexo femenino. Se dice que el principal factor para esto son las hormonas femeninas que protegen a la mujer de la arteriosclerosis o de la aterosclerosis y por consiguiente de la cardiopatía isquémica. Porque la aterosclerosis es a todo nivel, van a haber problemas cerebrales, problemas de riñón, no solamente de corazón. Después de los 70 años, 1 a 1 empatan. Eso por supuesto es algo genérico. Si le viene una paciente de 40 años con dolor en el pecho característico, te va a decir, no, es difícil que se enferme, no debe ser corazón, no se puede, porque esto es generalidad, ese es el método científico. Después uno ve los casos individuales, entonces ya hay que evaluar. ¿Es poco probable? Inicialmente sí, pero si tiene características clínicas y luego electrocardiográficas y de laboratorio, entonces tenemos nomás que coincidir en que puede ser esa patología. Más aún, teniendo en cuenta, y aquí se nota, aquí hay un 40% mínimo o 50% de mujeres. Antes las clases eran el 90% de hombres, pocas mujeres. Y esto es solamente un ejemplo, porque en todo se han metido las mujeres, nos han dejado sin trabajo. Porque tienen la misma capacidad, no como dijo Evo, que las mujeres son menos inteligentes que los hombres. Y además dijo, agradezco no haber entrado a una universidad. ¿Será que ese nivel de personas puede dirigir un país? Ya vemos las consecuencias. Entonces, eso ha hecho que la mujer se estrese más. Y más que todo también porque la mujer tiene demasiadas obligaciones. La mujer que tiene hijos tiene que atender su casa, o sea, controlar problemas aunque tenga 2 empleadas. Y tiene también que ver relacionado en la casa de su marido, si es casada o si tiene pareja. Además de su trabajo. Entonces tiene que tratar de organizarse perfectamente para eso. Y eso le genera conflictos emocionales. Cuando algo no sale, cuando se enferma el hijo, no hay quien lo lleve o al llevar al médico, tiene que dejar de trabajar, no puede hacer todo. El hombre generalmente siempre se queda salir de casa, trabajar y volver. Aunque ahora hay algunos que ya son pioneros en el apoyo a la mujer. Ya lavan, planchan, cocinan y todo eso. Y ya la mujer ya no quiere hacer nada, porque el hombre cocina rico y ya cocinar más bolas. Esos tienen una característica. Usan mandil amarillo. ¿No? Nada con exageración. Todo tiene que ser coordinado, de acuerdo a las circunstancias. Entonces, en el hombre las manifestaciones clínicas de la incidencia máxima es de los 50 a los 60. Y en las mujeres de los 60 a los 70. Quiere decir, más frecuente que se enfermen los hombres de los 50 a los 60 y las mujeres de los 60 a los 70. Vamos avanzando. Es importante entonces saber las causas, por qué sucede esto. Y las causas, en este caso se los denomina factores de riesgo. Esas son las causas, factores de riesgo.
para cardiopatía coronaria. Y eso tenemos que conocerlo. Empezamos por estudios epidemiológicos que incluyen estos factores de riesgo. Antecedentes familiares positivos, más cuando la edad de comienzo es antes de los 50 años. ¿Qué antecedentes familiares? Importantísimo hacer esa pregunta cuando alguien tiene un problema coronario en su familia. Hay personas que han tenido problemas parecidos inicialmente. Generalmente hay. Pero si no hay, no quiere decir de que la persona no pueda tenerlo. Entonces, ¿qué significa esto? En el fondo, ¿cuál es el factor genérico importante de esta pregunta? Pregunta de examen, muy capciosa. La genética, si preguntamos a los familiares si han tenido o si hay alguien enfermo, entonces la relación tiene que ser genética en este caso. Muy bien. Luego la edad. La edad es un factor porque a veces he hecho preguntas. Mujer de 20 años de edad con dolor precordial, falta de aire, palpitaciones, que llega a la emergencia en la ambulancia. ¿Cardiopatía isquémica? ¿O no? Poco probable. En medicina no podemos decir, porque pueden haber otras causas, ¿no? Poco probable que a los 20 años una mujer tenga un problema coronario típico. Poco probable. Entonces, ¿qué es? Generalmente es un prolapso de válvula mitral. No es probable. Así es como tienen que hacer. Sexo masculino. Los pobres hombres son los que sufrimos más. Somos los más sufridos de la naturaleza. En parte porque no somos libres. Somos del Partido Libre de Tuto, pero no somos libres. ¿Ustedes creen que el hombre decide? No decide, es la mujer. Parece, la mujer le hace creer al hombre que decide. Pero no decide. Decía Miguel Ángel Cornejo, no sé si alguien lo conoció, un motivador mexicano. Decía, cuando una mujer entra a un restaurante y mira, ya ella dice, ese. Entonces el hombre después, claro, va, ¿no? Y la conquista. Pero es porque ya ella lo escogió. Primero, ¿o no? Anormalidades de los lípidos sanguíneos. En general, las grasas están generalmente aumentadas. Luego, la hipertensión arterial. Ustedes saben que la hipertensión arterial es una enfermedad bastante prevalente en el mundo. Un factor importante. La inactividad física. Ahora casi no hacemos ejercicio. Porque no lo hacemos natural casi, ¿no? Es no ser que si se bajan en micro en el segundo anillo y se vienen caminando. Antes, cuando yo estaba en la escuela, hace poco, 20 años, iba yo al Colegio Nacional Florida desde la Virgen de Contoca hasta el segundo anillo, ¿no? A pie y volvía a pie. Claro que era otra vida, otra ciudad, no había tanta movilidad, no había tanto riesgo. Íbamos con otros 3 o 4 caminando, tranquilos, charlando. Ahora no, ahora la ciudad ha cambiado bastante, y no solo la ciudad, sino el comportamiento de la gente.
Antes la gente que vivía acá había vivido sus padres y quizás sus abuelos en esos lugares. Ahora hay gente que llega todos los días a Santa Cruz y no sabemos qué tipo de gente. Ahorita hay mafias. Santa Cruz tiene problemas de seguridad y graves, no solamente los que roban celulares. Entonces, para eso necesitamos un gobierno serio y fuerte. Todo desencadena en política. Tabaquismo con cigarrillos es otro factor. Ahora he visto que no se fuma tanto, pero todavía sí. Los países del tercer mundo son los que más fuman. ¿Por qué será? A ver. Las mujeres, hay mujeres que fuman, he visto mujeres en la calle fumando. Antes era eso un pecado. Claro, la mujer es algo que, digamos, es como un cristal. No debe ser igual que el hombre es más rústico y todo eso. Por algo es mujer, ¿o no? ¿Sí o no? No debe ser el mismo comportamiento. Por ejemplo, hay hombres que matan coca. Y ahora hay mujeres que matan coca y dicen, no sé, yo no he visto. Imagínense. Cuando el hombre se ve feo que marque coca, ¿no? De repente ustedes marcan para estudiar. Pero cuando yo tengo un paciente que marca coca y es de acá, ¿de dónde es usted? ¿De Cochabamba? ¿La Paz? ¿Oruro? ¿Potosí? No soy de aquí. Camba marcando coca, ¿cómo es posible? ¿No? Camba que se precia no volea. ¿No? Es más que todo para hacerle ver de que la coca es cocaína. ¿Para qué marcar coca? Porque lesionamos nuestro cuerpo también, nuestro cerebro. Entonces no tiene sentido. Si uno está cansado, tiene que descansar. El cerebro necesita descansar. Entonces el cigarrillo es un factor importante porque la gente que fuma, cuando ustedes hacen su historia, ¿usted fuma? Sí. ¿Cuántos cigarrillos por día? A veces, algunos días 3, otros días 6. No es cierto, generalmente es el doble. Tengo mi experiencia generalmente es el doble. Nunca dice lo que es. Así que yo le pongo 12. Diabetes mellitus. Es otra enfermedad bastante frecuente y que tiene su fondo genético también y se desencadena por factores también externos, ¿no? Sobrepeso, inactividad física, y puede tener la persona algunos genes de diabetes, pero se va a enfermar a los 20 años si tiene sobrepeso. En cambio, si se mantiene haciendo ejercicio y con peso bueno, recién a los 40 o a los 50, porque especialmente el hombre, si enferma joven, a los 40 va a estar haciendo hemodiálisis, porque el hombre no toma remedio, no va al médico, no se controla, bebe, y ahora la mujer se cuida más. Por eso es que hay más viudas que viudos. El hombre se muere primero. Concentraciones elevadas de homocisteína en sangre y hiperprogenismo en la mujer no está comprobado. Está aquí como factor, pero no está comprobado. Incluso había tratamiento, pero que ya no se produce. Infección crónica es una teoría que aparentemente tiene alguna veracidad. Ejemplo, dicen que los cánceres generalmente son causados por virus. Es una teoría. En este caso, también la infección crónica es una teoría que puede, por ejemplo, antes, cuando yo estudié medicina, decía, ¿por qué la úlcera péptica o la úlcera duodenal? Factores agresivos y factores que protegen la mucosa. Había.
cuando los factores agresivos son mayores, se produce el aborto. Y ahora sabemos que hay un bichito que se llama Helicobacter pylori, ¿no? Y esos bichos no es nada de las células y todo eso. Ahorita yo estoy tomando para el Helicobacter pylori y ese tratamiento es bastante agresivo y produce dolor de cabeza y todo eso. Omeprazol 20 miligramos, claritromicina de 500, amoxicilina de 1 gramo, 2 veces al día durante 10 días. Entonces, luego la hipertrigliceridemia. Esto también, a pesar de que es una grasa, todavía no se han hecho los estudios que confirmen como el colesterol una relación directa de causa y efecto. Excepto, yo no he leído un artículo sobre esto, pero vi el otro día, hace unos 6 meses, a un médico famoso boliviano, el doctor Córdoba de La Paz, de que él hizo estudios y él dice que los triglicéridos también tienen una acción importante en la producción de la placa de ateroma para producir cardiopatía isquémica. Entonces hay que tenerlo siempre ahí en observación para ver en qué momento los estudios indican de que sí. De todas maneras, los triglicéridos, que lo máximo es 150, 160, cuando están más o menos en 400, lo primero que pueden producir es pancreatitis. Hay algunos que tienen 1000, 1500 de triglicéridos. Muy bien, seguimos con las generalidades. El riesgo aumenta progresivamente. A medida que pasa la edad, el riesgo es mayor. Es importante la relación colesterol HDL, LDL en relación al mayor o menor riesgo. Aquí ya hablamos de colesterol. Hablando de HDL y LDL, que son... Me olvidé, me iba a traer agua. Porque hablo mucho. Y después ya no puedo cantar. Caramba. Importante la relación colesterol HDL, LDL, quiere decir colesterol bueno, colesterol malo. En la relación al mayor o menor riesgo. La concentración elevada de homocysteína y de marcadores no específicos de información como la proteína, reacción cruzada, fibrinoide y la ferritina se correlaciona con enfermedad coronaria. No es, como dijimos, la homocisteína en este momento todavía no se ha confirmado que tiene relación con la cardiopatía isquémica. Sí, el fibrinoide y la ferritina se trata de obtenerlos cuánto hay en sangre. Fisiopatología. Lo más importante para entender los temas en medicina es la fisiopatología. ¿Qué es lo que sucede? El metabolismo anormal de los lípidos o la ingestión excesiva de colesterol y grasas saturadas, especialmente cuando se superpone una predisposición genética, inician el proceso arteriosclerótico. De aquí sacamos la conclusión. ¿Cuáles son los factores más importantes para la arteriosclerosis? Genética y colesterol. Esos son los factores más importantes. Aquí lo está diciendo. ¿Sí? Una pregunta. La ferritina con la número D, ¿qué tiene que ver? Tiene relación porque el dímero D es un marcador para detectar muchos procesos o muchas enfermedades, no es tan específico, y cuando está alto hay mayor riesgo de embolia. En el COVID, por ejemplo, por eso se hacía el tratamiento con anticoagulantes. ¿Ya? Y de la ferritina, pues, si hay mayor cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Tiene que haber mayor cantidad de hierro.
el dímero D. El paso inicial es la estría grasa. Este es un proceso entonces. ¿Cómo comienza la lesión endotelial? La estría grasa se llama, que nosotros imaginamos que es como una estría, pues, una lesión superficial o acumulación subendotelial de lípidos y monocitos. Esto es importante que lo razonemos. Se introduce debajo del endotelio grasa. Seguidamente, el sistema inmunológico va a tratar de solucionar ese problema y retirar la grasa de ahí. Pero bailan los macrófagos y las fagocitas, más bien empeoran el problema, porque aumenta. Acumulación de lípidos y monocitos macrófagos cargados de lípidos. O sea, se las fagocitan, pero se quedan ahí. Las lipoproteínas de baja densidad, LDL, son el principal lípido aterogénico. Entonces lo que más hay en la placa es LDL. Los de alta densidad HDL son protectores, tal vez ayuden a la remodelación de LDL. El colesterol no quiere decir de que sea malo totalmente. Es malo cuando hay en exceso. Y tiene sus funciones para producir, por ejemplo, hormonas en el organismo. La participación patogénica de los otros lípidos es menos clara, hablando de los triglicéridos. Todavía no está confirmado. Los macrófagos migran al espacio subendotelial y captan lípidos. Estría grasa, lípidos en el subendotelio. Migran por factor inmunológico. Los macrófagos captan células grasas. Esas células fagocitadas por los macrófagos se llaman células espumosas. Y esa es una forma porque al microscopio se ven brillantes. Al progresar la placa, las células del músculo liso también migran al interior de la lesión. Fíjense que hay dos elementos debajo, ¿no?, en el subendotelio, y aquí hay un tercer elemento. Células del músculo liso migran al interior de la lesión. Si la placa permanece estable, ¿qué significa esto? La placa comienza y va aumentando, porque se sigue aumentando la cantidad de lípidos. Entonces se va haciendo más grande, pero tiene un proceso largo, ¿no?, de estabilidad. Se forma un tapón fibroso, quiere decir una cubierta fibrosa de la placa. La lesión se calcifica y se estrecha a la luz del vaso con lentitud. No se calcifica siempre, aquí está diciendo se calcifica. Se fibrosa un poco, ¿no?, la capa protectora, digamos, de la placa se endurece y va creciendo progresivamente hasta obstruir la luz del vaso. ¿Con cuánto de obstrucción, teóricamente, van a haber síntomas isquémicos? 70% para arriba. 70%. Otras placas se rompen y producen extrusión de lípidos y factores tisulares. Bueno, para entender bien, la evolución más común es que la placa vaya progresando poco a poco. Hay algunas personas sí que tienen, como en todo, que van a tener otra forma de evolución, más rápida. Al ser más rápida, ya vamos a ver lo que sucede. Otras placas se rompen y producen extrusión de lípidos y factores tisulares que producen una cascada de eventos que terminan en trombosis intravascular, igual infarto. Pero ¿por qué se produce esta extrusión de lípidos y factores celulares que producen una cascada de eventos? Vamos a ver. Si no está más acá, ya yo les digo. El resultado puede ser una oclusión parcial o completa, angina inestable o infarto de miocardio, o que la placa se pueda estabilizar de nuevo, a menudo con estenosis más grave. Quiere decir, se erosiona la placa y ¿quiénes actúan? Las plaquetas, los trombocitos. Se acumulan ahí, ¿por qué? Porque creen, como es liso, cuando hay alguna zona irregular, ellas
se acumulan y producen un trombo, como cuando uno se hace una herida. Ellas tienen que hacer eso para evitar que la hemorragia continúe. Pero como es adentro eso, va a obstruir el vaso. Hay factores intrínsecos que tratan de licuar en parte el coágulo para que la sangre pase, pero generalmente es muy poco. Entonces, va a haber paso del flujo, pero va a ser muy poco. Entonces, la persona puede quedar con angina inestable. Ya les digo qué es la angina inestable y la angina estable para que vayan reteniendo. Inestable cuando hay dolor típico en reposo. Estable cuando hay dolor típico producido por un factor que lo deflagra. Ejemplo, el esfuerzo y emoción. La angina estable entonces va a producir cuando uno hace esfuerzo o cuando tiene alguna emoción. La inestable no, espontáneamente, es durmiendo. No es infarto todavía. Ese para mí es lo que muchos hablan, pero no dan una explicación específica. Algunos médicos, generalmente médicos generales, del famoso preinfarto. ¿Qué es el preinfarto? Para mí es la angina inestable, pero no siempre, cuando dicen el diagnóstico es angina inestable. Es bastante, digamos, poco serio eso. Preinfarto quiere decir antes del infarto. Pero antes, ¿cuándo? La angina inestable es casi un infarto y puede llegar en cualquier momento, pero a veces un dolor cualquiera preinfarto. Bueno, pero hasta cierto punto, como médicos generales, a veces, digamos, es difícil decidir. Cuando uno sale y ya enfrenta al paciente, no sabe qué poner a veces, ¿no? Hay pacientes hipertensos que le ponen insuficiencia cardíaca. Entonces, los entiendo, porque cuando uno sale no tiene buena experiencia. Vamos a ver. Aquí está. Estos son los factores relacionados con la placa, la evolución estable y la evolución inestable. Aquí están. Factores que se relacionan con la vulnerabilidad de la placa. 1. Mayor contenido de lípidos. Cuando los lípidos aumentan rápidamente, no le da tiempo a la placa de engrosarse, porque la van estirando. 2. Concentración mayor de macrófagos. Entonces, lípidos y macrófagos con mayor cantidad van a hacer que la evolución sea rápida y que no le dé tiempo de formar una capa más dura. Cubierta fibrosa muy delgada. Ese es el tercer factor. Para que la placa sea más vulnerable. Estas lesiones que se producen más en jóvenes, en quienes el infarto agudo de miocardio o la muerte súbita son la primera manifestación de cardiopatía coronaria. Jóvenes de 40 años que generalmente no hacen ejercicio, pero se empiezan a engordar y empiezan a trotar. Y están trotando y ¡pum!, se caen muertos. Entonces dice la familia y los amigos, pero si estaba bien, no tenía ninguna enfermedad aparentemente. Entonces, ese es el riesgo en los más jóvenes, donde la evolución es más rápida de la placa arterial. Aquí tenemos la teoría reactualizada e infecciosa, pero también habla sobre la concentración elevada de proteína C reactiva. Es la respuesta inflamatoria en la pared vascular iniciada o mejorada por un agente infeccioso. Ustedes, hay un factor también que yo he podido ya generalizarlo, ¿no? En el organismo, lo que produce inflamación va a producir siempre un trastorno mayor. Fíjense que casi todo es inflamación.
nosotros decimos que cuando hay inflamación se tiene que regenerar el tejido, especialmente cuando la lesión es mayor. Si es una herida, se va a producir una cicatrización. Entonces, el proceso inflamatorio es importante tenerlo en cuenta en todo. La concentración circulante elevada de proteína C reactiva indica una tasa más alta de trastornos isquémicos. Es un marcador biológico de probable cardiopatía isquémica con el tiempo. El que tiene más proteína C reactiva tiene un proceso. ¿Ustedes se recuerdan de la proteína C reactiva? ¿Para qué se usa principalmente? ¿Cuándo se pide? ¿Cuándo? ¿Pero en qué enfermedad generalmente? Fiebre reumática es donde más se pedía, ¿no? Proteína C reactiva. ¿Qué indica? Proceso inflamatorio inespecífico. Cualquier proceso inflamatorio general va a producir aumento de proteína C reactiva. Pero en este caso, claro, hay una proteína C reactiva un poquito diferente, digamos. Quiere decir que es más concentrada para hacer diagnóstico de la cardiopatía isquémica. Agentes, estos son los de la teoría. Agentes como la Chlamydia pneumoniae, citomegalovirus, Helicobacter pylori, los probables causantes del proceso infeccioso que ocasiona la arteriosclerosis. Prevención primaria y secundaria de las cardiopatías isquémicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las personas que tienen una genética, son hipertensos y son hasta diabéticos? Tenemos que tratar de que la enfermedad no produzca mayores problemas de salud a estas personas. Entonces tenemos que hacer prevención, profilaxis. Le llamamos prevención primaria cuando tomamos medidas para evitar los síndromes coronarios agudos, como la angina estable, infarto de miocardio o muerte súbita, antes de que se produzca un infarto. Esa es la prevención primaria. Antes que se produzca el infarto, prevención primaria. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar lo que se pueda de los factores de riesgo y controlar lo que no se puede eliminar. Dejar el cigarrillo se puede, elimínelo. Lo que no se puede curar la diabetes, no se puede curar la hipertensión, eso tenemos que controlarlo. ¿Podemos hacer ejercicio? Podemos, generalmente. Algunos factores no se modifican, otros como dejar de fumar, tratar la dislipidemia y la hipertensión previenen o demoran la prevención de coronariopatía y sus complicaciones. Tratamiento de lípidos retarda la arteriosclerosis o hasta produce su regresión. Entonces tenemos que dar. Y aquí también ya es un conocimiento genérico que lo deben tener. Para el colesterol, las estatinas. Para los triglicéridos, los fibratos. No quiere decir de que uno u otro no actúe sobre, digamos, el otro factor. Ejemplo, damos estatinas y va a disminuir el colesterol y algo los triglicéridos. Vamos a dar fibratos y va a disminuir los triglicéridos y algo el colesterol. No es poco. Entonces, eso, fibratos, lo digo en general. Yo ustedes van a ver el ciprofibrato, el fenofibrato, el ácido fenofíbrico, y sobre el colesterol, sobre las estatinas, la atorvastatina y la rosuvastatina son las que se utilizan ahora. Antes hay pivastatina también, pero que no se usa mucho. La pravastatina también se usaba. Entonces, con ese conocimiento ya empiezan ustedes a investigar de forma más específica. ¿Por qué? Porque también se ve eso. Algunos tienen triglicéridos elevados y le dan atorvastatina.
pero muchas veces es mixta la alteración de los lípidos, ¿no? Hay que dar los dos. Se dice de que hay una composición o un producto tipo fibrato que se llama genfibrosilo, que viene en cápsulas de 600 y 900. Ese genfibrosilo no se debe dar junto con estatina. ¿Por qué? Porque hay mayor posibilidad de problemas colaterales, como la rhabdomiólisis, destrucción del músculo de algún sector de la persona. No se debe dar. Sí se puede dar con otros fibratos, como el ácido fenofíbrico, por ejemplo, el ciprofibrato. Ahora incluso ya hay dos productos acá que combinan. Generalmente yo lo daba en la mañana a los fibratos y en la noche la atorvastatina. Generalmente se da en la noche las atorvastatina porque se dice que ellos tienen bioquímicamente una acción en el hígado, entonces inhiben mejor en la noche. Todo esto que yo les hablo en general, ustedes tienen que ir a buscar para que lo recuerden, ¿no? Porque si no se les olvida. Debe reducirse el nivel de LDL colesterol. Yo tengo colesterol 250 total y tengo 150 de LDL. ¿Cuál es el límite del LDL? 100. Mientras menos, mejor. ¿Y cuándo menos, mejor? Cuando tenga muchos factores de riesgo. Hay que ser, mientras menos LDL, mejor. Si solamente es un hipertenso con colesterol elevado, no es tanto. Pero si es diabético, si es la persona con sobrepeso, si es estresado, si es hombre, si tiene 60 años, entonces hay que ser más estricto. Porque previene eventos coronarios o vasculares cerebrales en los pacientes sin arteriosclerosis manifestada clínicamente. Eso se llama prevención primaria, y valores de LDL tan bajos como 100 miligramos por decilitro. Esto hasta hace unos 5 años, creo yo, era 140. Bajaron los límites. Las concentraciones de homocisteína se relacionan con el incremento de riesgo para desarrollar eventos vasculares, como que dijimos, como les dije, y esto todavía no está comprobado. Y el tratamiento era ácido fólico y vitamina B6 y B2. No está claro que reduzca los acontecimientos clínicos en pacientes con cardiopatía coronaria. Otra medida preventiva dentro de la profilaxis primaria para coronariopatía, aspirina. Ahora todo el mundo toma aspirina y la gente que no toma, ella sola se copia. Entonces hay que ver la indicación. La aspirina tiene su indicación y mucha gente precisa, pero no todas. Además hay que ver, hay algunas que tienen alergia incluso a la aspirina. Hay algunas que tienen gastritis y toman aspirina. Aunque hay aspirina tamponada, ¿no? Pero es más cara. Digo que tiene una protección para que no produzca mucha lesión en el estómago. La aspirina que nosotros damos en el tratamiento actual es de 100 miligramos, pero según estudio 70 miligramos es suficiente para producir ¿qué? ¿Cuál es la acción? Antiagregante plaquetario, para la antiagregación plaquetaria. Pero damos 100 porque es la más común y la más barata. Fisiopatología de la isquemia silenciosa y los síndromes coronarios sintomáticos. Esto son manifestaciones diferentes de las coronariopatías. Cuando la persona no siente el dolor, por ejemplo, un infarto, hay personas que no sienten dolor. Y hay otras sí que sienten. La arteriosclerosis coronaria avanzada y aún la oclusión completa pueden permanecer como clínicamente silenciosas. Un infarto puede no dar dolor.
¿En quiénes? En diabéticos. Personas muy mayores y en diabéticos. Hay solo una relación modesta entre los síntomas clínicos y el grado anatómico de la enfermedad. Quiere decir de que uno puede tener dolor en el pecho, pero no se sabe cuánto es la lesión. Si es un infarto grande, si es un infarto mediano. Seguro que un infarto pequeño va a producir quizás el mismo dolor, pero la diferencia es que un infarto grande va a producir trastornos hemodinámicos. En cambio, el infarto pequeño no. Pero el infarto pequeño puede causar la muerte por arritmia. Los estudios indican que en angina de pecho el aumento de la demanda de oxígeno es el mecanismo más frecuente. ¿Por qué se produce el dolor? Primero, porque hay disminución del flujo de sangre a esa zona. Entonces, digamos, está en el límite en relación a la actividad que hace. En reposo le sirve ese pequeño flujo, le sirve, tranquilo. Pero gírese el esfuerzo y ahí le viene el dolor. ¿Por qué? Por las necesidades del miocardio, porque empieza a latir más rápido, ¿no? Y gasta más oxígeno. Ahí se produce el dolor. En la angina estable. La angina inestable e infarto son causados por rotura de la placa, taponamiento de plaquetas y trombosis coronaria, síndromes coronarios agudos, junto con la muerte súbita. Ya eso también lo vimos antes, ¿no? Los episodios se producen temprano por la mañana o poco después de levantarse. Entonces, los dolores en la angina inestable se producen generalmente de madrugada o en las primeras horas de la mañana. Se dice que tiene relación con el sistema vago, autónomo. Muchos episodios de angina del pecho son silenciosos y se deben a estrés emocional y mental. También, cuando hay estrés emocional y mental, puede que no se sienta el dolor de angina. Hibernación y aturdimiento miocárdico son formas de manifestarse en algunas personas, en la misma cardiopatía isquémica. Pero estas son, algunos pacientes van a tener esta forma de manifestación de la enfermedad coronaria. Hibernación, las áreas del miocardio que están superfundidas. ¿Por qué superfundidas? Porque hay una placa que obstruye el vaso, superfundidas de sangre, en forma persistente todo el tiempo, pero aún viables. Todavía no han muerto las células. Puede desarrollar una disfunción contráctil sostenida. Quiere decir que como no les llega mucho oxígeno ni nutrientes, entonces su capacidad de contracción va a estar disminuida. Va a haber hipoquinesia. En vez de hacer así el movimiento muscular, van a hacer así. A este fenómeno se lo llama hibernación miocárdica. Hibernación, y está relacionada, ustedes saben, con la hibernación de los osos, ¿no? Que se echan a dormir en invierno, los osos polares, y disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen el metabolismo y disminuyen la respiración. Parece representar respuestas de adaptación, pero puede conducir a insuficiencia ventricular izquierda. Puede conducir a insuficiencia ventricular izquierda. La disfunción contráctil sostenida. Esta forma de disfunción es reversible después de revascularización miocárdica. Entonces la hibernación es reversible después de revascularización. ¿Qué quiere decir? Generalmente colocar puentes de esa vena aorta por encima de la lesión a la arteria coronaria obstruida. Esos son los llamados puentes. El aturdimiento miocárdico es como cuando uno se golpea y queda medio borracho, ¿no? O cuando uno está borracho. Es la difusión contráctil persistente después de episodios prolongados o repetidos de isquemia miocárdica. Disfunción contráctil persistente también hay en la hibernación. Después de episodios, no es permanente, esa es la diferencia. Episodios
prolongados o repetidos de isquemia. No dice cuándo, pero puede ser que la persona haga esfuerzo o tenga una emoción y se produce y después vuelve a lo normal. Muerte súbita puede ser la primera manifestación de coronariopatía, como dijimos en algunas personas que la placa evoluciona muy rápido. La primera manifestación era sana, pero se murió de muerte súbita. Es como la mujer, principalmente entre los 20 y los 30 años. Ustedes no están en ese grupo etario, ¿no? Ya pasaron los 30. Es frecuente el accidente vascular cerebral. Después de los 60 también, pero entre los 20 y los 30, ¡pac!, se muere. Una joven tan simpática, estudiosa, estaba en la Gabriel, es para que se recuerden. Puede ser la primera manifestación de coronariopatía, es hasta la cuarta parte de los pacientes, pero es más frecuente en pacientes con infarto previo. La cuarta parte de los pacientes con coronariopatía pueden tener muerte súbita, pero es más frecuente después de haber tenido un infarto. Pero no es porque ese infarto le dé problema, sino que en la parte, en los límites del infarto, donde hay una zona que es bien irrigada y otra poco irrigada, hasta llegar al lugar donde tiene muy poca irrigación, porque si no tuviera también esa fibrosis, no se hubiera caído, una necrosis y se hace un orificio del corazón. Tiene, pero no tiene tanta irrigación porque ya no hay músculo. Entonces, en esa zona limítrofe es donde se producen principalmente los trastornos arrítmicos. La cardiopatía isquémica es una de las patologías que da más arritmia. Pero es más frecuente en pacientes con infarto previo y disfunción ventricular izquierda, quiere decir con insuficiencia cardíaca, de grado moderado a intenso, a severo. Además, 20% de los infartos agudos de miocardio leve morirá antes de llegar al hospital, la mayoría por fibrilación ventricular. Estas son estadísticas, no quiere decir de que de tantos infartos que hay aquí, puede morir el 20%, no muere ninguno, de repente de aquí a 3 meses sí. Entonces, ¿por qué muere? Por las arritmias que se producen. Irritación de la célula. Vamos, angina de pecho. Ahora sí, vamos ya a algo más específico. Hablamos de generalidades. Vamos a hablar ya de angina de pecho. Y la angina de pecho, de la que vamos a hablar, es la angina estable. Esta es su evolución. Con B chica, evolución de la angina estable. ¿Cómo se diagnostica una angina estable? Usted está frente al paciente y viene y les dice, doctor, tengo dolor en el pecho. Entonces, ¿en qué lugar? ¿Cuándo se produce su dolor? Todo el tiempo. Y cuando aumenta o disminuye. Cuando hago esfuerzo, pero cuando muevo mi cuerpo, me doy vuelta en la cama, no es coronariopatía. Cuando dice el doctor, siento dolor en el pecho, ¿cómo es el dolor? Es algo que me aprieta, no siento una sensación así de que me oprime. Y hacen así generalmente, me duele el pecho. Toda la mano. Aquí. Cuando dicen aquí, es poco probable. Ese es un signo que no es 100%, ¿no? Pero nos permite, con los otros factores que tenemos, hacer diagnóstico. Pero hay que preguntar cuándo, desde cuándo, dónde, cómo, por qué, aumenta, disminuye, todo sobre el dolor, para poder, teniendo las características, sabiendo las características del dolor típico de angina, decir, esto es lo más probable que sea una angina de pecho, por coronariopatía, porque pueden haber otros tipos de angina. Para hacer ese diagnóstico, entonces tienen que saber las características del dolor. ¿Y cuándo siente el dolor? Cuando alzo peso, principalmente, no cuando camina rápido. Cuando sube gradas puede, pero más cuando alza peso. Cuando hay es una fuerza que se mantiene,
Entonces ahí el corazón empieza a trabajar. Y el movimiento o el trabajo con los brazos, los miembros superiores, es algo que produce con mayor facilidad el dolor y no tanto con las piernas, porque estamos más acostumbrados a caminar. En cambio, hacer fuerza no es tanto para la mayor parte de la gente. El dolor torácico precordial, que puede ser precipitado por estrés o ejercicio, se alivia con reposo rápidamente o con nitratos, cuando es por esfuerzo. Y se inicia así, no siempre, pero cuando es un proceso de angina estable, ¿no? Sigue una secuencia. Si no hay otro factor que haga que su evolución sea más rápida. Entonces, la persona va a caminar 4 cuadras y va a sentir dolor. Bueno, la primera vez, caramba, si yo no sentía esto, sí. Y lo deja, le pasó, paró y se le pasó. Y después no hizo mucho ejercicio. Al mes, 3 cuadras, dolor de pecho. Ya va pensando. Pero lo dejo, porque es hombre. No le importa. Super hombre. Superman. Entonces, después de un tiempo, corre un poquito. Dolor en el pecho. Ahí así. Y le dice a su mujer, vamos al médico, le dice la mujer. No, ya me va a pasar esto, no creo. Así se mueren cuando hay un parto. Vamos al médico. No, ya me va a pasar. Me voy a pasear. ¿No? Y después, ¿qué pasó? No. Vamos. No, dame una tabletita ahí de esa que hay. Se me pone el botiquín. Y así. Y claro, el infarto va progresando. Cuando ya va, ya no puede hacer más. Dolor de pecho típico, hay que ir al médico rápido. Ya vamos a ver por qué. Evidencia, estas son las formas de hacer diagnóstico, pero no es lo correcto. Ya yo voy a decir por qué. Porque no en todos los lugares vamos a tener los medios para hacer un cateterismo. No en todos los lugares donde estemos. Demostración angiográfica de obstrucción significativa de vasos coronarios principales y se hace una angioplastía. Quiere decir angioplastía, quiere decir introducir un catéter con un globo que se llama balón, abrirlo para que la sangre, desobstruir que pase la sangre. Y de ahí dejar un aparatito que se llama stent, que es de metal, como un espiral. Evidencia en el electrocardiograma o gammagrafía de isquemia durante pruebas de dolor o estrés. No da tiempo de eso. No. Para la angina sí se puede. Pero lo más práctico es clínica de dolor, electrocardiograma típico y enzimas típicas. Entonces, si las enzimas son negativas y hay dolor típico y electrocardiograma típico, es una angina de pecho. ¿Cuál es el electrocardiograma típico? Generalmente un infradesnivel de ST. Infradesnivel de ST en la angina. Y el dolor. El dolor es ustedes saben que es una manifestación subjetiva. Subjetiva, no es objetiva. No lo podemos nosotros confirmar, que es el paciente el que dice. Entonces, lo más específico son las enzimas. Las enzimas nos sirven para, cuando las pedimos, si están normales, es decir, no es infarto, por lo menos hasta aquí. Cuando están positivas, es infarto. La angina de pecho suele ser causada por cardiopatía arteriosclerótica. Eso ya lo sabemos. Puede producirse espasmo coronario en el sitio de la lesión o a veces en vasos aparentemente normales. Además del flujo disminuido por la obstrucción, puede haber espasmo. ¿Cómo es el espasmo? Vasoconstricción. En hipertrofia miocárdica intensa con coronarias normales o estenosis y regurgitación aórtica grave, puede haber angina.
¿Por qué en la hipertrofia miocárdica intensa? Porque no va a haber. Excuse me. ¿Alguien quiere participar para ganar un premio? Suerte sin blanca. ¿Por qué? Hemos pasado ya, ¿no? Hipertensión, estenosis aórtica. En estenosis aórtica hemos hablado más de eso. Nadie. No es posible. Llega. Porque el tejido tiende a aumentar como tal, pero los vasos que irrigan ese tejido no aumentan, no ni siquiera se duplican la cantidad de vasos que irrigan. En todo caso sería como si la casa recibiera mejora, pero la tubería no se aumentara cuando recibiera mejora. Sí, pero hay un factor más. Esqueceo. Aumento de las necesidades. Aumento de las necesidades. Esa es hipertrofia. Come más sangre. Entonces se va a desencadenar aquí. Dice entonces que en hipertrofia miocárdica intensa con coronarias normales o estenosis y regurgitación aórtica grave. ¿Se recuerda cuando vimos estenosis aórtica? Dijimos que podía haber angina con coronarias normales por aumento de la necesidad. Y también en la insuficiencia aórtica. ¿Por qué en la insuficiencia aórtica? Fisiología. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué no va a llegar? Porque la válvula está insuficiente y la sangre pasa a través del ventrículo. ¿Por qué? La sangre. La válvula está insuficiente o se cierra, entonces la sangre va de la aorta hacia el ventrículo y se supone que en la primera fase de la diástole se irriga el corazón a través del corazón. ¿Y por qué se llenan las coronarias? Porque la válvula se cierra y empieza a llenarse. Ya que la sangre va y entonces vuelve. Pero ahora está cerrada la válvula. Porque hay menos presión en la zona, entonces porque la sangre vuelve hacia el ventrículo y cuando golpea la válvula y se cierra, esa presión hace que se irrigue. Muy bien, se acordó. En la taquicardia paroxística con frecuencia ventricular rápida, ¿hasta cuánto el gasto cardíaco es normal relacionado con la frecuencia cardíaca rápida? ¿Cuánto? ¿Quién da más o menos? ¿Cuánto? 120. De ahí para adelante va disminuyendo. Entonces la taquicardia gasta más energía. Por consiguiente, se va a irrigar menos también porque la diástole es más corta. Pocas veces hay angina con coronarias angiográficamente normales y sin otras causas identificables. A esto se ha denominado síndrome flujo inadecuado de microvasculatura. Pronóstico bueno. Eso es algo que no está perfecto. ¿Alguna pregunta? Pregunten ahora, porque en el examen no se acepta. Cuando hablamos sobre el niño al nivel del ST, ¿a qué se refirió el niño? ¿Cómo se puede ver? Cuando hablamos de electro, ¿cómo hablamos de eso? Normalmente ese es el ciclo cardíaco. En la cardiopatía isquémica sería así. Eso también no siempre se va a producir en la cardiopatía isquémica, también se produce en la miocardiopatía hipertrófica.
Entonces, no, viendo eso no es nomás isquemia. Hay que ver, será hipertrofia. Y en la hipertrofia ya hemos visto, hay siempre cierto grado de disminución. O sea, por la mayor necesidad, ¿no? Hay relativamente menor cantidad de sangre, por eso se produce dolor. Entonces también hay algo de isquemia en la miocardia hipertrofia. Eso es lo que sucede. Si fuera un infarto, también se puede producir infarto con ST infradesnivelado. Y donde desde el punto J se empieza a notar. A 0.08 milímetros ya se dice, esto tendría que estar aquí. El infarto típico transmural, que se llama, o infarto Q, es este de aquí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces se pueden ir, se encuentren micro.